Hola, si estás viendo este vídeo, es probable que tu médico te haya recomendado una prueba llamada gammagrafía pulmonar o quizás gammagrafía VQ. Estos nombres pueden sonar un poco intimidantes, pero mi objetivo hoy es explicarte en qué consiste de una manera sencilla y tranquilizadora. Lo primero y más importante que debes saber es que es una prueba muy segura. Aunque utiliza una pequeñísima cantidad de una sustancia radiactiva, la exposición es mínima, mucho menor que el beneficio de obtener un diagnóstico claro. De hecho, la cámara que toma las imágenes no produce ningún tipo de radiación, así que respira hondo, que no hay nada que temer. ¿Para qué sirve esta prueba? Principalmente los médicos la usan para buscar un coágulo de sangre en los pulmones, lo que se conoce como embolia pulmonar. Esta puede ser grave porque bloquea el flujo normal de sangre y aire. A veces, este coágulo se forma en otra parte del cuerpo, como una pierna, y viaja hasta los pulmones. La gammagrafía es una excelente manera de comprobar si ha ocurrido esto. También es útil para ver cómo funcionan tus pulmones en general, por ejemplo, antes de una cirugía o si tienes alguna enfermedad pulmonar como la EPOC. Ahora te estarás preguntando, ¿en qué consiste exactamente? La gammagrafía VQ en realidad son dos pruebas que se suelen hacer juntas, una después de la otra. La V es de ventilación para ver cómo se mueve el aire y la Q es de perfusión para ver cómo circula la sangre. Todo el proceso suele durar alrededor de una hora. Primero, normalmente se realiza la prueba de ventilación. Te colocarán una mascarilla o una boquilla para que respires un gas o una niebla inofensiva que contiene esa mínima sustancia radiactiva llamada marcador. No te preocupes, seguirás recibiendo mucho oxígeno. Te pedirán que contengas la respiración unos segundos mientras una cámara especial toma imágenes de cómo el aire se distribuye por tus pulmones. Después respirarás con normalidad y el marcador saldrá de tu cuerpo sin que te des cuenta. A continuación viene la prueba de perfusión. Para esta, un profesional sanitario te inyectará una pequeña cantidad del marcador en una vena del brazo. Puede que sientas un breve pinchazo, pero nada más. El marcador viajará por tu torrente sanguíneo hasta los pulmones, mientras la misma cámara tomará fotos para ver si la sangre llega correctamente a todas las zonas. Es muy importante que permanezcas lo más quieto posible durante ambas pruebas, para que las imágenes salgan nítidas. Si no estás cómodo, no dudes en pedir una almohada o una manta para que te sea más fácil. Ya ves que la prueba en sí no es dolorosa. Tal vez lo más molesto sea tener que quedarse quieto un rato, pero piensa que es como posar para una foto muy importante, la de tu salud pulmonar. ¿Y qué pasa después? Te daré algunos consejos prácticos en un momento, pero primero hablemos de lo que todos quieren saber, los resultados. ¿Cómo se interpretan los resultados? Tu médico analizará las imágenes de ambas pruebas, las de aire y las de sangre, y las comparará. Si todo se ve uniforme en ambas gammagrafías, significa que tus pulmones funcionan con normalidad. Es un resultado normal. Si las imágenes no coinciden, es decir, hay zonas donde llega bien el aire pero no la sangre, esto podría indicar la presencia de un coágulo. En este caso, el resultado se clasificaría como de alta probabilidad de embolia pulmonar y tu médico te recetará un tratamiento de inmediato para disolverlo. A veces los resultados no son tan claros. Podrían indicar una baja probabilidad o una probabilidad intermedia de que haya un coágulo. En estas situaciones es posible que tu médico necesite realizar más pruebas para estar completamente seguro. También puede ocurrir que ambas pruebas muestren resultados anormales. Esto puede deberse a la embolia, pero también a otras afecciones como neumonía o EPOC. En cualquier caso, no te agobies tratando de interpretar los otros resultados por tu cuenta. Tu médico te explicará detalladamente qué significan en tu caso particular y cuáles son los siguientes pasos. Para terminar, unas recomendaciones muy sencillas para después de la prueba. El marcador radiactivo se eliminará de tu cuerpo de forma natural, principalmente a través de la orina y las heces, en 1 o 2 días. Para acelerar el proceso, simplemente bebe bastantes líquidos durante las 24 horas siguientes. Por precaución, usa la cisterna justo después de usar el inodoro y lávate bien las manos.
No te preocupes por las personas a tu alrededor. La cantidad de radiación es tan pequeña que no supone ningún riesgo para ellas. Espero que esta explicación te haya resultado útil y te haya quitado cualquier preocupación. La gammagrafía VQ es una herramienta diagnóstica muy valiosa y segura. Ahora ya sabes exactamente a qué te enfrentas. Una prueba sencilla que puede dar respuestas muy importantes. Nada más por hoy. Muchas gracias por acompañarme.